Hola chicas, muy buenos días nuevamente, nos vemos aquí en clase. El día de hoy vamos a empezar con otro temita del Renacimiento. Esta vez vamos a hablar acerca de la prosa y el teatro renacentista. En la clase pasada, que se hizo ayer, hablamos de la lírica, ¿cierto? Vimos un poquito de cómo era la poesía en esta época. Hoy vamos a ver pues cómo se da la prosa, que es la escritura común y corriente, ¿cierto? Es decir, la escritura de novelas, cuentos y demás, y el teatro en la época del Renacimiento. Bueno, en la antigüedad, es decir, por allá en la época de los griegos y los romanos, la prosa cumplía una función de entretenimiento, ¿cierto? Es decir, la función, se usaba la prosa y se usaba el teatro para los griegos y para los romanos para entretener y divertir al pueblo. En el caso del Renacimiento, la prosa y el teatro es creada, pues obviamente, ¿cierto? Pues para divertir, pero principalmente con un carácter didáctico y ejemplarizante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en lo didáctico es que sea lúdico, que sea comprensible, y en lo ejemplarizante es como enseñarle a las personas a cómo comportarse, a cómo vivir, ¿cierto? Es decir, se enseñan las reglas de la vida, por así decirlo, a través de la prosa y a través del teatro, ¿cierto? Por eso es ejemplarizante. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la prosa, los textos escritos. Aquí destaca de este periodo del Renacimiento tres como subgéneros de la prosa. Primero está la novela pastoril. La novela pastoril es un tipo de novela que cuenta como las desventuras, es decir, como las cosas malas que le pasan a unos pastores cultos, ¿sí? O sea, pastores religiosos cultos, ¿cierto? Muy inteligentes, en medio de una naturaleza idílica y hermosa. Es decir, ellos se encuentran como dentro de un mundo ideal de naturaleza, ¿cierto? Donde hay paz, donde hay armonía, pero bueno, les suceden una serie de desventuras. Esa es como la base de las novelas pastoriles. La novela pastoril está escrita en prosa, es decir, así de corrido, mejor dicho, aunque en algunos fragmentos tiene piezas líricas, tiene poemas, tiene pedacitos de poemas, fragmentos en algunos pedazos. La principal representante de la novela pastoril es como la novela de La Diana, se llama La Diana, de un escritor que se llama Jorge de Montemayor. Esta fue como la novela pastoril más representativa en España. Bueno, eso es por este lado. El segundo subgénero que está por ahí muy importante es la novela bizantina. En la novela bizantina, bueno, ya no sé si debo explicar qué es novela, porque ya debemos saber que una novela es un texto que nos cuenta una historia, que tiene inicio, nudo y desenlace, que es muy, muy extenso, porque tiene espacio para hacer muchas descripciones profundas, para hacer tramas, para enlazar personajes, bueno. Todo esto ya lo deben saber, porque lo debieron haber visto en otros cursos. Por eso solo me procuro en explicar las características de específicamente el tipo de novela. Entonces, la novela bizantina. La novela bizantina, normalmente los protagonistas son una pareja de enamorados que se separan, tienen que viajar tras múltiples viajes, infortunios, ¿cierto? O sea, cosas malas que pasan y aventuras, vuelven a encontrarse. Entonces, es como un amor idílico. Sí, ese amor que como que lo separan y entonces al uno lo mandan para un lado y al otro para el otro. Entonces ellos hacen mil cosas para volver a encontrarse y tienen que pasar por cosas buenas, por cosas malas, conocer personajes buenos, conocer personajes malos, pues para al final poder volver a encontrarse, ¿cierto? Es como un concepto más romántico esta novela bizantina. La más representativa de las novelas bizantinas se llama Selva de Aventuras, de un escritor que se llama Jerónimo Contreras, y bueno, fue una de las más leídas en esa época del Renacimiento en España. El tercer tipo de novela que aparece es la novela morisca. Bueno, aquí aparece como pastoril, pero bueno, es la novela morisca. La novela morisca es aquella que recupera los temas y los personajes de los romances fronterizos. En el primer periodo hablamos de los romances y el cantar de gestas y demás. A eso es a lo que hace referencia. La novela morisca busca rescatar esas historias de las cruzadas, de los guerreros, de las luchas entre los cristianos y los musulmanes, pero también mezclando el tema del amor, ¿cierto? Entonces,
digamos que la novela morisca, no le hagan caso al nombre que aparece ahí de Pastoril, sino es morisca, en su libro aparece morisca, busca entonces como recuperar esos temas, esos personajes de esas novelas anteriores, de esos cantares de gestas que ya no se están viendo ya en esta época del Renacimiento. ¿Listo? Entonces narra historias de amor en el contexto de las últimas luchas entre los cristianos y musulmanes, ¿sí? Lo que les decía, entonces, nos cuenta una historia de amor que se está dando entre esas batallas de los cristianos, de los musulmanes, por el territorio, por la Inquisición, bueno, todos estos temas. Eso es por el lado de la prosa. Estos son los aportes que nos da la prosa en el Renacimiento español. Nos da la novela pastoril, la novela bizantina y la novela morisca. ¿Listo? Ahora bien, el teatro renacentista. Bueno, el teatro en el Renacimiento, ¿sí? Deja de ser como un lujo de los ricos, ¿cierto? Es decir, que sale de los salones de la corte, ¿cierto? Ya el teatro no es solo para el rey y para los ricos, sino que se instala en los corrales, dice acá, pero es decir, como en las tabernas, en los lugares populares, ¿cierto? A través de comedias. Se empiezan a ver que el teatro se vuelve como una forma de entretenimiento popular. Entonces en las plazas hay bufones o hay actores o en las tabernas y así se pueden encontrar. Entonces esto influye muchísimo en España porque se crean muchísimas piezas teatrales nuevas que ya no como en la Edad Media buscaban decir es que Dios, es que esto, no, sino que su objetivo ahora es entretener a cualquier tipo de espectador, no solo la corte, sino que sea jocoso para el pueblo, mejor dicho, ¿cierto? Escritores importantes, bueno, de este teatro renacentista está Bartolomé de Torres Najarro. Bueno, este señor es considerado el papa del teatro clásico español. Él fue de los primeros en el Renacimiento de empezar a hacer como teatro abiertamente ya de una forma muy fluida, porque como el teatro dejó de verse en las cortes y pasó a ser más popular, pues la demanda aumentó. La gente quería en ese entonces ver más teatro y demás, pues entonces él fue como de los principales ahí. Bueno, tanto su teoría como su obra se consignan en Propaladia, que es un libro, ¿cierto? Que es un volumen que recoge la totalidad de su producción. Ese texto, Propaladia, ahí están todas las obras de teatro que escribió Bartolomé de Navarro, ¿listo? Si algún día lo quieren ver. Otro personaje importante es Diego Sánchez de Badajoz. Bueno, Diego Sánchez de Badajoz es muy importante porque él a través de las farsas que creaba, él creaba un tipo de obras de teatro que se llamaban farsas, muestra cómo España y Europa cambiaron del medioevo, o sea, de la Edad Media, al Renacimiento. ¿Cómo fue ese cambio? Entonces él a través de esas farsas, que son como una especie de comedias que se burlan de las realidades, que critican, pues muestra él cómo hubo ese cambio, ¿cierto? Cómo se cambió del medioevo al Renacimiento. En total, bueno, él escribió 27 farsas, ¿cierto? Que se emparentan con los autores sacramentales. Bueno, es decir, que tiene referencias como a escritores del medioevo y demás. Y bueno, dentro de sus farsas, pues él tomaba ya personajes alegóricos, es decir, personajes ya existentes y los metía dentro de sus obras de teatro. Asimismo, pues también tomaba temas espirituales. Como decíamos, bueno, como él hacía farsas, pues su obra le aporta al divertimiento, es decir, al entretenimiento, a que las personas la pasen bien, ¿cierto? Y esta fue una de las principales características del teatro, ¿cierto? Que el teatro empezó a ser la forma en la que las personas pasaban el tiempo, ¿cierto? Es decir, como hoy en día ustedes cuando se sientan a hacer maratón de Netflix, a chilear, pues en esta época el plan Netflix era ir a ver teatro. El tercer escritor es Lope de Rueda. Lope de Rueda, bueno, demuestra a través de su teatro el triunfo del Renacimiento, de la comedia italiana en el teatro español. Lope de Rueda es el principal escritor de comedias en España en la época del Renacimiento. Con él se consolida este tipo de teatro. Con él ya se deja de lado el teatro religioso, ya se deja de lado otros tipos de teatros y al pueblo le interesa la comedia. Obviamente italiana, ¿por qué? Porque es que Italia fue el que influyó en todo este proceso porque el Renacimiento surge en Italia, ¿listo?
Bueno, él escribió varias obras teatrales, como una que se llama Pasos. Bueno, hay varias como Las aceitunas, Pagar y no pagar. Bueno, más adelante vamos a leer fragmenticos de Lope de Rueda para que lo entendamos un poquito cómo eran las comedias de ellos. Probablemente cuando ustedes lean este tipo de comedias no les va a parecer cómico ni les va a parecer chistoso. Pues esto se da porque pues el contexto era otro, ¿cierto? Y para lo que ellos, pues para lo que lo que era cómico para esta sociedad, perdón, pues no es cómico para nosotros, porque pues para nosotros ya el contexto es otro. Esto era muy bien lo que teníamos que ver frente a lo que es la prosa y el teatro en el Renacimiento. Entonces, bueno, les voy a mostrar por aquí en el librito lo que tenemos entonces que copiar, chicas. Página 80 del libro, por favor. Vamos a copiar el título, La prosa y el teatro renacentistas. ¿Listo? Ese es el título. Y después del título, por favor, van a copiar estos esquemitas que están en la página 80. ¿Listo? El de la prosa, donde está la novela pastoril, la novela bizantina y la novela morisca. ¿Listo? Lo copian sin dibujos. Y el del teatro y algunos autores con una característica de cada autor nada más. ¿Listo? Una característica de cada autor. Eso es, ya después de que han copiado esto, en la página 81 hay dos ejemplos de el teatro del Renacimiento. Uno es una farsa racional del libre albedrío, veanla acá. Esto es de Diego Sánchez de Badajoz, es un fragmento. Lo leemos. ¿Listo? Para entenderlo como es, ahí, así les aparece en su libro, así hace. ¿Listo? Y el ejemplo 2 son los 7 libros de la Diana, es un fragmento de una obra de Jorge de Montemayor. ¿Listo? Bueno, que Jorge de Montemayor esto es novela pastoril, entonces este fragmento de los 7 libros de la Diana, esto no es teatro, sino es un ejemplo de la novela pastoril. ¿Listo, chicas? Entonces lo leen para que entendamos un poquito las diferencias entre estos dos tipos de texto. Por favor, nuevamente, taller, pues como tal no hay el día de hoy de estos temas que estamos viendo del Renacimiento. Cuando terminemos vamos a hacer un quiz. Por eso como tal lo que estoy pidiendo es que tomemos apuntes muy claros de estos temas y que nos quede muy claro para la hora de que tengamos que realizar nuestro quiz no nos vayamos a colgar y no vayamos a perderlo y demás. ¿Listo? Entonces si tienen dudas o inquietudes ya saben, me pueden escribir de 7 a 3 de la tarde, estoy atendiendo. Nada, recuerden enviar esto aquí al Classroom, estos apuntes que tomaron, esto se califica, muchachas, entonces pilas con eso. Entonces, feliz día, que estén muy bien, ahí nos estamos charlando.